Hola, jueves de devocionales y aquí estamos listos para compartir el de hoy. Estamos en el Salmo 147. Vamos a ver los versículos 7 al 11. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia y sobre todo por tu palabra, que es el medio por el cual tú te revelas a nosotros y en tu espíritu abres nuestros ojos a tu persona para conocerte, para amarte, para honrarte, pero también para aprender los consejos que tú tienes para nuestra vida, sabiendo que nosotros somos pecadores y necesitamos siempre todo de ti. Háblanos como cada día, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y como cada día abrimos nuestra Biblia para hacer nuestro devocional, alimento para el alma, para escuchar la voz de Dios. Y estamos en un salmo que por el contexto pareciera ser escrito cuando el pueblo ya vuelve del cautiverio en Babilonia a reconstruir el templo, los muros, Nehemías, recordamos eso, sobre todo por el versículo 2. Y del versículo 7 al 11 va a decir algo que a veces no pensamos, pero que es una verdad eterna. Dice: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Y en un sentido está diciendo, Él es el que provee todo nuestro sustento, ¿sí? Porque si no hay lluvia, no hay plantas, si no hay plantas, no hay alimento. Un poco la idea. Eh, pero no solamente está hablando del sustento acá, sino que está diciendo que el hombre no es capaz de sustentarse a sí mismo. Por eso dije, es una verdad que a veces no consideramos. Pensamos muchas veces que en nuestro trabajo, en nuestros esfuerzos podemos lograr cosas, que sí, pero ¿de qué nos olvidamos? Porque Dios las permite, porque Dios está haciendo como, pensémoslo así, como detrás de la cortina. Aunque no es cierto eso, pero para tener la idea física, ¿no? Orquestando todo para que nuestro trabajo sea fructífero. Él es que quien hace eso. Él es quien nos dio ese trabajo. Él es quien nos dio la inteligencia, la habilidad para poder ejercer ese trabajo, etcétera. O sea, no es algo que el hombre pueda hacer. Si hay sequía, el hombre no puede hacer nada para que llueva. Y esa es una verdad aquí, ¿no? Es Dios quien provee todo y sustenta todo desde el principio de su creación hasta el día de hoy. Todo está aquí porque Dios lo permite, porque Dios lo hizo y porque Dios lo está usando para su gloria. Probablemente veamos que el mundo está sufriendo muchas cosas, como dije, sequías, por ejemplo, hambre en algunos lados, pero eso es producto de nuestro pecado. La creación está caída producto de nuestro pecado. Dios va a restaurar eso y lo vemos en la Escritura, por ejemplo, muy claramente allá en Romanos capítulo 8, en la carta de Pablo. Pero esta verdad, que como dije al principio, la damos por hecha y no la consideramos realmente como una certeza en nuestras vidas, es lo que debería mover nuestras vidas. Es Dios el que está sustentando todo, es Dios el que está proveyendo todo, es Dios el que está orquestando toda la creación en sus propósitos y en ella nos incluye. Y esa es la bendición que recibimos nosotros. Y un poco lo que está hablando entonces el Salmo acá, versículo 9: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. O sea, incluso lo que nosotros no vemos, por decirlo de alguna manera, o incluso lo que nosotros no consideramos. No se deleita en la fuerza del caballo, y aquí cambia un poco el tono, ¿no? Ni se complace en la agilidad del hombre. En el original está hablando de las piernas del hombre, la fortaleza que puede tener el hombre para hacer cosas. Un poco esa es la idea que les decía yo al principio. No es lo que nosotros podamos hacer pensando que nosotros podemos hacerlo. Es Dios el que está haciendo, usándonos a nosotros. Y si pensamos esto en la iglesia, es Dios el que nos dio la salvación. Es Dios el que nos da su palabra. Es Dios el que nos dio por medio del Espíritu Santo dones para servir, etcétera. Suma y sigue. Y la pregunta que uno debería hacerse, supongamos, estamos ahí al lado de Dios, mirando cómo funciona nuestra iglesia, y preguntarse, ¿por qué los hombres piensan que son ellos?
y no yo? Y es una pregunta que debiera, de alguna manera, llevarnos a arrepentimiento, es decir, pedir perdón al Señor por no considerarlo Él en todo lo que Él nos da. Y el mundo es igual o peor, en rigor es peor. ¿Y en qué confía? En horóscopos hechos por el mismo hombre, o en, en que si se cruza un gato negro va a tener mala suerte. Confía en cualquier cosa, en lo que tenga a su mano. Es engañador y es fácilmente engañado, porque no considera a Dios. Y nosotros, si no lo consideramos, sabiendo quién es Dios, podemos caer en cosas muy parecidas y desconfiar del poder de Dios en nuestra vida, quedarnos escondidos en nuestra casa para que no nos pase nada afuera. O sea, ¿qué estoy diciendo con eso? Si yo tengo ese temor de no querer hacer cosas para que no me pase algo, estoy declarando con eso que Dios no tiene el poder de hacer lo que va a hacer, que Dios no es soberano, sino que yo soy el que me tengo que cuidar solo. Cuidado, no seamos como aquel que no cree en el Señor. Si yo declaro creer en el Señor, tengo que creer completamente en quién es Él y creerle completamente a todo lo que Él dice. Y si Él dice que es soberano, si Él dice que da alimento, si Él dice que da lluvia, ¿cuánto más va a sostener mi vida si Él me llamó para Él? Todo lo que pasa aquí, en este mundo, depende de Dios. Y gracias a Dios que depende de Él y no de mí. Por lo tanto, no debería entonces cambiar la fórmula, ¿no? Que empiecen a depender de mí y no de Él. Ojo con eso. Y debe ser un motivo de oración cada tanto. Poner el corazón delante de Dios y decir, bueno, estoy siendo más yo que tú, o más tú en mí. Y pedir perdón, si no es como corresponde, si no es como Dios ha diseñado mi propia vida. Dice después, se complace Jehová en los que le temen, y ahí está la idea, ¿no? Y en los que esperan en su misericordia. Y es una bella palabra que nos llama a confiar realmente, realmente todo, y con mayúsculas, todo en el Señor, aún y sobre todo quizás esas cosas en las cuales yo tengo temor, esas cosas las cuales yo no conozco y no tengo por qué saberlas. ¿Cuál es mi confianza? Dios sí las sabe, Dios sí las provee, Dios sustenta todo. Gracias, Señor. Linda bendición. Dios te bendiga.